Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, en principio quiero decirles gracias, muchas gracias por la recepción que ha tenido la primera publicación. Gracias por cada uno de los comentarios. Gracias Juan, Carolina, Ian, Franco, Gala, Milagros, Loli, Natalia, Sebastián, en fin. Todos, porque ha tenido una recepción importantísima y esto es importante para uno porque es importante para todos, porque de alguna manera ratifica que estamos juntos, que lo que estamos haciendo realmente tiene sentido y vamos a lograr superar por este medio esto que nos está ocurriendo. Bueno, hoy vamos a charlar sobre la parte general, la teoría general, vamos a complementar la teoría general, pero en realidad teniendo en cuenta que ya hemos avanzado mucho. Podemos distinguir con nitidez los derechos reales y los derechos personales, los caracteres propios de cada esfera de derechos. Sabemos que los derechos reales son 14 y solo 14, porque los derechos reales, a diferencia de los personales, son creados exclusivamente por la ley y que todos hoy están codificados. Se trata de la ley federal, porque en materia de derechos reales solo la nación es competente para legislar. También sabemos que los particulares deben ceñirse estrictamente a la regulación legal de cada derecho. ¿Por qué? Porque las normas de los derechos reales son de orden público, expresan la voluntad de la nación y en consecuencia no pueden ser modificadas por los particulares. ¿Y saben por qué? Porque el derecho real de cualquier país, responde a un esquema de sociedad único para toda la nación. Tiene que ver con el modo en que una nación organiza su sistema de propiedad, su sistema de defensa de las relaciones de poder respecto de las cosas. El modo en que una sociedad define el alcance de las facultades que está dispuesta a reconocer a cada titular del derecho real y también define las limitaciones que está dispuesta a aceptar en función de los intereses de la comunidad. Claro, porque el derecho real regula los derechos subjetivos, pero con la mirada puesta en toda la sociedad. Dice el artículo 12, las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. Más aún, en un sistema normativo como en el del Código Civil y Comercial, que evidencia un verdadero campo de paradigmas respecto a lo que ha sido la legislación de derechos privados anterior a la vigencia del nuevo código. Esencialmente porque se incorporan los tratados internacionales, por eso hablamos de la constitucionalización del derecho privado, de la internacionalización del derecho privado, porque los tratados de derechos humanos hoy son ley en nuestra nación. El artículo 1, el artículo 2 dice, son fundamentos de nuestro Código Civil, son una regla de interpretación. Entonces todo es mirado bajo otra perspectiva. Claro que sí, no tenemos duda, el artículo 15 es contundente. Las personas son las titulares de los derechos individuales sobre todos los bienes que integran su patrimonio. Pues ese es el esquema esencial de nuestra nación, de nuestro sistema jurídico, un sistema de propiedad privada. Pero claro, tengo un artículo 14 que dice, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando puede afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Es importante en este sentido hablar del artículo 240 del Código, que
rotundamente establece un límite a los derechos individuales cuando resulte necesario compatibilizarlos con los derechos de incidencia colectiva. ¿Que cuáles son? Derecho al ambiente, el derecho a respirar, el agua que necesitamos para vivir. Y eso nos permite afirmar que en nuestro sistema jurídico existe una clara preeminencia del interés colectivo por sobre el interés individual. Pero claro, es por eso que ocurre que en ocasiones, tal vez como en esta contingencia, resulte necesario modelar el alcance del ejercicio de un derecho real en función de los intereses de la comunidad. Evidentemente, como ven, el derecho real se vincula con los grandes temas del derecho: el ejercicio del derecho de propiedad, los límites al dominio, el reconocimiento de la propiedad como un derecho humano, la función social, temas que inclusive son susceptibles de enfrentar ideológicamente a distintos sectores de la doctrina nacional e internacional y a las distintas disciplinas. Pero lo que no tengo duda es que para poder comprender y defender la postura que cada uno eventualmente pudiera tomar, lo que no cabe duda es que tenemos que conocer cuál es el sistema de derechos reales que rige en nuestra nación. Y este va a ser el fundamento de nuestra cursada. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se adquiere el derecho real? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se extingue? Esencialmente, y más allá de las guías y puntualizaciones que tengan en los apuntes, que va subido en PDF en documentos por nuestro campus virtual, lo que a mí me interesa que tengamos claro es que hay dos sistemas: originario y derivada, dos formas de adquisición. La originaria es cuando el sistema reconoce la posibilidad de adquirir un derecho real en forma libre y absoluta, sin que derive de un vínculo anterior, sin que derive de algún vínculo jurídico. Y es derivada cuando ese derecho real es transmitido de alguna manera por un enajenante y un adquirente, uno que transmite y el otro que lo adquiere. Ese es el caso de la adquisición derivada, que a su vez podemos distinguir por actos entre vivos o por causa de muerte. Concretamente, hablar de adquisición de los derechos reales es hablar de los modos en que el sistema admite que un derecho real se transmita de una persona a otra, que el que lo adquiera la calidad de titular del derecho, ocupando el lugar del transmitente, lo que se da, por ejemplo, con toda claridad en una compraventa. Una persona enajena el inmueble, el otro lo adquiere. La transmisión puede ser por acto oneroso gratuito, uno dona y otro recibe. Ahora, siempre o es originaria, como el caso de las cosas sin dueño, las res nullis, cosas que no son de nadie y que el Estado en determinadas cosas pueda aceptar el derecho, el sistema normativo, que las adquiramos directamente. Ahora, hay otras formas: la prescripción adquisitiva, la adquisición legal de los derechos reales, que son originarias y que iremos analizando juntos. Pero lo que nos interesa acá en primera etapa ver que el derecho real se adquiere o en forma originaria o en forma derivada. Y si es derivada por actos entre vivos o por causa de muerte. Esto nos deja claro que jamás, y es contundente el artículo 1896, el juez puede constituir derechos reales o imponer su constitución. Hay una regla de derecho que, reitero, hoy es una herramienta que pudiera no ser ampliamente aplicable porque nos quedan conocimientos, muchos, por adquirir. Pero volvemos a recordarla, y es la regla del nemo plus iuris.
en virtud del cual nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene. La regla también se aplica para derechos personales, ¿no? Y si bien tiene excepciones, es importante que tengamos en claro esta regla general del nemo plus iuris. Ahora, cuando hablamos de adquisición del derecho real, nos adentramos a lo que llamamos en doctrina la teoría del título y modo. ¿Por qué? Porque la adquisición derivada de los derechos reales por actos entre vivos requiere necesariamente de dos elementos: el título suficiente y el modo suficiente. Dice el artículo 1892, el derecho real se adquiere con la concurrencia del título suficiente más el modo suficiente. Ahora, ¿qué es título suficiente? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no debemos identificar título en un sentido instrumental. Lo que es requisito para el derecho real es el título en su sentido abstracto, en su sentido intangible. Es el acto jurídico revestido de las condiciones de fondo y de forma establecidas por la ley, que tiene por finalidad transmitir o constituir un derecho real. Decimos entonces que el acto jurídico causal de la transmisión constituye el título suficiente. Esa causa que puede ser la compraventa, la cesión, la permuta, la dación en pago. Decimos entonces que ese acto jurídico intangible, tal como lo define el artículo 259, es el acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de las relaciones o situaciones jurídicas. Ese acto que es necesariamente ejecutado para que tenga su virtualidad como tal, con discernimiento, intención y libertad, que se manifieste por un hecho exterior, como regula el artículo 260. Ocurre que en materia de inmuebles, ese acto jurídico debe estar plasmado en una escritura pública. Nosotros siempre decimos en clase que, y lo reiteramos también de esta manera, que a mí hablar o interpretar el título suficiente me hace pensar un poco en el amor, ¿no? Es como si yo dijera, te doy mi amor, ¿estás en casa? No, déjamelo en el buzón. Parecería un disparate, parecería una incongruencia. Pues miren, les cuento. Lo mismo sentí la otra vez cuando hablaba con un colega y le digo, doctor, tenemos un problema. Acá no hay título suficiente. Y el colega me responde, doctor, ahora comprendo, no lo vio, se lo he dejado en el buzón. Lo que me había dejado era un instrumento que no plasmaba un acto jurídico causal. Repasando entonces, para adquirir el derecho real hace falta título suficiente. Es el título causa, la causa de la transmisión, la causa de la adquisición. Cuando se trata de inmuebles, ese título suficiente debe estar plasmado necesariamente en una escritura pública. Además, hace falta otro elemento, que es el elemento propio en materia de derechos reales que se ejercen por la posesión, que es el modo. Y está regulado en el artículo 1892. Es la tradición posesoria en los derechos reales que se ejercen por la posesión. Esa entrega material de la cosa, esta entrega de una persona realiza hacia la otra materialmente, entrega la cosa a otro que la recibe.
ese poder de hecho que tenía el sujeto, con la entrega, con la tradición, se transmite a quien la adquiere. Esa es la tradición, que no puede suplirse por fórmulas escritas. Y esto surge claro del 1924. Es decir, que cuando en una escritura pública dicen, en este acto las partes entregan la tradición, sería una manera de suplir un acto material con una fórmula escrita. En el papel no puede transmitirse la posesión. Puede decirse que se transmite la posesión. Por eso les decía recién que yo doy un poco el ejemplo con el amor. Porque si uno le dice, mirá, dame tu amor, tráemelo, pero si ya te lo he dado, ¿no viste la carta que te mandé? ¿No viste el regalo que te di? Esa es una forma de plasmarlo, alguna manera. Esto es lo que le pasa al acto jurídico, ¿verdad? Lo que le pasa al título suficiente. En cambio, la tradición no. La tradición es el elemento material, es la entrega material de la cosa, donde un sujeto, que es el trades, la entrega, y el accipient, que es el que la recibe. Es constitutiva en todos los casos en que se adquieran derechos reales que se ejercen por la posesión. ¿Qué significa que es constitutiva? Que sin tradición no se adquirió el derecho real. ¿Y la inscripción en el registro? La inscripción registral tiene que ver con este requisito que iremos viendo a lo largo del curso. Hoy lo estamos hablando en una forma muy genérica, que hay ciertas transmisiones, por eso lo vimos en la clasificación, que son ciertos bienes registrables y no registrables. Aquellos que son registrables requieren que la adquisición, la transmisión o la extinción del derecho se inscriba en un registro público. Ahora, esa inscripción tiene distintos efectos. En materia de inmuebles, el efecto de la inscripción es declarativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto es hacer oponible a erga omnes, hacer oponible a toda la comunidad, hacer conocido por toda la comunidad ese derecho real. ¿Quién es el titular de ese derecho? En cambio, otro es el efecto en materia de automotores. En materia de automotores, por ejemplo, la inscripción registral es constitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo sea realmente dueño del automotor, debo hacer la transferencia. Sin transferencia, no soy dueño. Reiteramos entonces, para adquirir el derecho real, hace falta título suficiente y modo. Título suficiente como acto causal, modo como acto material. A su vez, esta transmisión para su oponibilidad a terceros en materia de inmuebles debe contar con la inscripción registral. En materia de automotores es un requisito constitutivo la inscripción. Ahora nos preguntamos, ¿de qué manera esa tradición, esa entrega material de la cosa es una tradición traslativa de dominio? ¿Qué pretendemos decir con esto? ¿Qué hace que cuando yo reciba una cosa adquiera la calidad de dueño? ¿Cualquier cosa que me entregan lo es? Efectivamente, tenemos claro que no es así. Para que aquello que yo recibo me dé la calidad de dueño, aquello que el otro entrega sea una tradición que traslade el dominio, hacen falta diversos requisitos.
Por eso es tan habitual que a veces en los parciales hagamos esta pregunta: ¿cuáles son los requisitos de la tradición traslativa de dominio? Porque es tanto como poder definir en un caso concreto cuándo pudo haberse transmitido la propiedad y cuándo no. Sobre todo si tenemos en claro, que ya lo vimos en el curso anterior, en la clase anterior y hoy, ese nemo plus iuris, ese 399. Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más perfecto que el que tenía. Entonces, ¿cómo debo yo ser un requisito esencial? ¿Cómo debo transmitir el dominio para que el otro adquiera la propiedad? Ese es el requisito de legitimación. Debo ser propietario. Debe ser realizada por el propietario. Solo él puede transmitir la propiedad. Además, como vimos en la teoría del título y modo, debe existir un acto causal: la compraventa, la donación, la dación en pago y, por supuesto, la capacidad de ambas partes. Si se trata de inmuebles, este acto jurídico causal estará plasmado en escritura pública. Vemos que todos estos requisitos surgen del 1892 y la escritura pública del 1017. Seguimos entonces adelante con dos casos en los que, los únicos dos casos, porque recordemos que estamos en el ámbito, en la esfera de los derechos reales, no puede apartarse de la ley, y si la ley dice que no adquiero el derecho real sino con la conjunción de título y modo, no puedo apartarme, salvo que específicamente la ley lo indique. Hay dos casos que son complejos, por eso lo vamos a puntualizar juntos, que son la traditio brevi manu y el constituto posesorio. En estos dos casos, y porque el derecho real lo admite, no es necesaria la tradición material de la cosa. Es confuso si no damos un ejemplo. Por eso yo voy a permitirme transmitirlo a partir de dos pequeñísimas historias. Una es la historia de María. María, una mujer joven, docente, soltera, que durante muchísimos años alquiló un departamento en Florida. En un momento dado se le presentó la posibilidad de comprar el departamento que alquilaba y bueno, esta coincide con el interés del propietario en venderlo y María finalmente compra. El acto jurídico causal es la compraventa, que estará plasmada en una escritura pública. ¿Bastará esto? No. Debe recibir la posesión material, la tradición, salvo este instituto que va a salvarnos de semejante dispendio material. María tendría que llamar a la mudadora, cargar todos sus muebles, salir en calidad de inquilina del departamento, ingresar el propietario para que después se lo entregue con estos requisitos: propiedad, capacidad, entrega. Esa es la entrega material de la cosa. Y esto es así, y no existe forma si no fuera la traditio brevi manu, que está regulada en el artículo 1892 y 1923, que permite, haciéndolo constar, por supuesto, también en escritura, que en el caso de aquel locatario, María lo era, tiene la propiedad, tiene una relación de poder con la cosa, que en el próximo encuentro denominaremos, pero por un acto jurídico causal, pasa a tener el dominio de ella. Es decir, asciende de categoría. Por eso van a ver que cuando les preparé el trabajo, para poder identificarlos, hay allí una flechita ascendente. También se puede dar otra situación. Supongamos que en este caso, que fue María la que pudo comprar y finalmente lo hizo, pero que fuera el propietario que quiere vender y María no puede comprar. Con lo cual el propietario lo transmite a otra persona.
aquel adquirente necesariamente debería recibir la posesión. Con lo cual, si su deseo es seguir alquilando el departamento, no podría seguir alquilándoselo a María. Y si se lo alquilara, nuevamente María tiene que alquilar la mudadora, sacar todo, entregarle al propietario, que el propietario le entregue la posesión material al adquirente y que luego el adquirente María entre de nuevo con las cosas en calidad de inquilino, antes del primer propietario y ahora del nuevo. Sería un disparate. La ley está allí con esta figura mediante la cual, con la debida constancia notarial y fecha cierta, sin este movimiento material de la cosa, María, que tenía la cosa a nombre del propietario, pasa a tenerla a nombre del adquirente. El otro caso es el inverso. El otro caso es el constituto posesorio, regulado artículos 1892, 1923. En este caso se produce la situación inversa. En el anterior, María asciende. Tenía una relación de poder con la cosa, que les adelanto, se llama tenencia. Era inquilina, pasa a ser dueña. En este caso es la inversa. Es el caso de aquel señor que estaba en el año 2001 y que tenía muchísimas deudas y el señor decide vender el departamento. Esto pasó, pero pasa lamentablemente y pasó muchísimo en su momento. El señor vende el departamento para pagar las deudas y cuando habla con el adquirente, el nuevo propietario, dice, mire, yo lo compré para inversión, en realidad yo lo voy a alquilar, pero ¿y usted no me lo alquila? Ahí nosotros vemos cómo lo que cambia es la calidad en la que está en la relación de poder con la cosa. También sería un dispendio. Debería vaciar todo, entregar la posesión al adquirente y después volver a ingresar en calidad de inquilino. Ahí interviene esta figura, que es el constituto posesorio. Es decir, que en todos los casos hace falta la transmisión material, la tradición, que es la palabra correcta, material y efectiva, que no puede suplirse por ninguna fórmula escrita, salvo traditio brevi mano y constituto posesorio. Ya les adelanté algo recién sobre la publicidad de los derechos reales. Los derechos reales deben ser respetados por todos y si deben ser respetados por todos, deben ser conocidos por todos. Esto es lo que trata el artículo 1893. Desde siempre, desde la existencia misma del hombre en sociedad, desde el acto más claro es de un vínculo con la cosa, es tenerla, es la posesión. Y esa es la publicidad posesoria, aquel que lo tiene. Y hay otra publicidad, que es la publicidad registral, que como les adelanté, cuando la inscripción registral en determinados bienes, determinadas cosas, es de efecto declarativo, es decir, solo para ser oponible a terceros, o constitutiva, como es en el caso de los automotores. Ahora, hay un caso que es interesante, que lo contempla el nuevo código en el artículo 1894, que son casos de adquisición originaria de los derechos reales. El derecho real se adquiere porque la ley dice que se adquiere. Esto es algo pero apasionante para estudiar y ver la incidencia en el orden público, en otras ramas del derecho. Vamos a ver acá cómo se vinculan con las cuestiones de familia, la convivencia. Pero bueno, hoy como estamos aprendiendo a utilizar estas herramientas que luego desarrollaremos, y bueno, como una pequeña excusa para que no dejen de recibirme en sus hogares y de verme, va a quedar para otro momento. Lo que hoy vamos a aprender es que hay casos en que la ley decide que el derecho se adquiere, y ese es el derecho real de habitación del cónyuge supérstite y del conviviente supérstite. El conviviente impensado, por eso yo les decía
el cambio de paradigma del nuevo cuerpo normativo. También hay otras formas originarias, que son los condominios con indivisión forzosa, que ya lo veremos también. Derechos de los adquirentes y subadquirentes de buena fe con título oneroso. Han escuchado hablar de esto y lo trataremos, pero no hoy, porque hoy nos falta todavía trabajar más la estructura cognitiva de cada uno de nosotros como para que podamos interpretarlo. Ahora, ¿cómo se transmite el derecho real? Y se adquiere de esta manera. Y cuando alguien lo transmite, alguien lo adquiere del modo en que lo hemos explicado. Entonces, todos los derechos reales o personales son transmisibles. Ahora, ¿de qué manera? La transmisión es la regla general. Nosotros iremos analizando el caso a tratar cada derecho real, pero no dudamos que aquí está clara la aplicación de la teoría del título y modo nuevamente. Porque si se adquiere con título suficiente y modo, el que me lo transmite con título suficiente y modo, y yo cuando lo transmito también de esa manera. ¿Y cómo se extingue el derecho real? Artículo 1907, de dos formas: relativa y absoluta. La relativa es muy interesante, porque el derecho real se extingue para mí, pero continúa en otro. Yo no sé por qué. Me lo pregunto. Nos lo preguntamos cada curso. Pero lo cierto es que nosotros hemos regulado el sistema teniendo en cuenta elementos que no podemos cambiar, y entre ellos la finitud humana. Nos esforzamos por una mejor calidad de vida, por una mayor vida, y sin embargo, hoy mismo la realidad nos golpea y podemos saber que el hombre es el que pasa y las cosas son las que quedan. Es por eso que en todos los sistemas de derecho se han contemplado de qué manera va a ocurrir cuando una persona muera. Esos bienes, ¿quién los adquiere? Lo nombramos, son la adquisición derivada. Pero además de ello, hablamos de otro tipo de transmisión donde el derecho real, en ese caso, quiero precisar, en el anterior, el heredero ocupa el lugar de su causante directamente y tiene todo lo que aquel tenía. Pero hay el derecho real, hay otros casos donde se extingue el derecho, pero se extingue para mí, que es cuando enajeno, cuando dono, cuando vendo, cuando entrego la cosa en pago. Pero la cosa continúa, el dominio continúa, no en mí, el dominio continúa en otro. Y hay formas en que el derecho real se extingue en forma absoluta. Y es el caso típico de la destrucción de la cosa. Porque el derecho real, recuerden el esquema de los derechos reales que planteamos, directamente es un vínculo entre el titular y la cosa. Cuando por cualquier medio la cosa se destruye, este vínculo necesariamente se extingue. Bien. Hay otras formas que ustedes tienen allí en sus apuntes, que es la consolidación, ¿no? Que tiene que ver algo así como con la confusión que estudiamos en derechos personales, ¿no? Cuando una persona tiene la cosa en virtud de otro derecho real, como un usufructo, y la adquiere, en fin, cosas que iremos tratando al tratar en especial cada uno de los derechos. Pero yo lo que creo, y acá como reflexión final ya por el día de hoy, es que lo que no tenemos duda es que el derecho real es una relación de poder. Es una relación de poder del titular respecto de la cosa. Ese es el esquema. Esa línea, esa flecha,
eso que me permite perseguirla en ocasiones, como es el caso de las hipotecas, aun cuando hubiera cambiado de titular. Esa relación de poder es defendida y es protegida por el sistema jurídico y debe ser respetada por toda la sociedad. De allí la indefectible necesidad de la publicidad, ya sea posesoria o registral. Todo ello a pesar de los límites que la nación decida imponer en función de los intereses de la comunidad. Pero, como ocurre los seres humanos, desde el momento de nacer y a lo largo de nuestra existencia, todos tenemos contactos permanentes con las cosas. Ese contacto directo e inmediato que tiene una protección jurídica, que debe ser respetado, porque es una manera de respetar también la paz social, y ya iremos hacia allí en su momento. Y ocurre que es fantástico, porque el titular del derecho real tiene la cosa para sí y el resto debe respetarlo, pero... ¿Y cuando ese vínculo es con cosas que no son de nuestra propiedad? Ustedes observaron que los seres humanos no levitamos, yacemos en algún lugar. Desde el momento mismo de nacer, nos contactamos como un requisito esencial para nuestra existencia con cosas materiales, para nuestro alimento, para nuestra salud. Bueno, es por eso que los espero en el próximo encuentro, porque allí trataremos todos los vínculos de poder y veremos que no siempre los vínculos de poder están en cabeza del titular del derecho real. No siempre los hombres viven en las tierras de los que son propietarios. Existen diversas relaciones de poder. Los espero para tratarlas.